vamos adentrando en conocimientos que quizás muchos ni sabían que existían. ¿Por qué? Porque también este conocimiento, como hemos hablado en las primeras clases, era oculto. Y así empezamos hablando hace unos meses con esa primer clase sobre qué era la gnosis, un pantallazo general de los tipos de conocimiento, de que está el conocimiento de hacer el mate, luego está el conocimiento intelectual, de la escuela, de la universidad, y que había otro tipo de conocimiento, que era el conocimiento superior, que es todo lo que estamos retransmitiendo, ni más ni menos. Y que ese conocimiento era el que estaba oculto en los templos, reservado para algunas personas que merecían ese conocimiento verdaderamente, y no lo digo desde un lugar elitista, de que solo algunos lo merecen porque les conviene, sino que los maestros y maestras verdaderamente saben quién merecía ese conocimiento, ¿no? En el mundo antiguo, por así decirlo, en cada cultura, cada religión que se forma luego de quizás degradaciones de la sociedad, de la política, en cada región del planeta, a través de los siglos y miles de años también. Y hemos hablado del simbolismo, por supuesto, de la serpiente inferior, la serpiente superior, recordemos esto, que es la simbología del poder sexual, que puede destruirnos, llevarnos a la perdición, o que nos puede verdaderamente llevarnos a la vida, y a la vida eterna. Y esto lo hemos comprendido cuando hablamos de la transmutación sexual y de la importancia, de la gran importancia de todo eso, porque no hay, quizás podemos hacer cosas en la vida, mejorar, pero el camino requiere de esa energía para crear nuestros cuerpos superiores. Y por supuesto que este tema de la sexualidad lo vamos a seguir hablando, ¿no? En el ciclo B, cuando hablemos del tantrismo blanco, de las prácticas. Y obviamente hemos hablado también de las simbologías de las trinidades en todas las culturas y varias cosas más. Y de los 3 factores de la revolución de la conciencia, por supuesto, ¿no? Que sin querer cambiar, y cambiar implica morir con un esfuerzo, con un sacrificio crístico, no íbamos a lograr nada. Nos podemos convertir en personas con mucho poder, pero que van despertando para el mal, o quedan en el medio del camino con doble centro de gravedad, ¿no? Como la palabra Hanasmussen, la palabra del esoterismo, Hanasmussen, nos indica a una persona que tiene doble centro de gravedad, muy grandes, uno en el ego y otro en la conciencia. Pero verdaderamente el camino, y todo lo que explica el maestro Samael, que es el camino directo hacia el absoluto, porque hay otros caminos, u otro tipo de camino que es el indirecto de maestros que quedan en las dimensiones superiores por mucho tiempo y luego tienen que encarnar para ver qué van a seguir haciendo con su propio camino. Pero el maestro Samael se dispuso a recorrer el camino directo sin perder tiempo, y así logró su gran obra alquímica para su ser, y también la obra aquí en el plano físico con sus libros y toda la información que este ser nos ha dejado, y realmente es una bendición. Luego también hablamos de este camino puntualmente, de que en la vida antigua estas pruebas que había de los 4 elementos, ¿recuerdan eso? Tenían que ver justamente con los elementos, con el agua, con el fuego, con pruebas que les hacían a los discípulos que buscaban iniciarse en el camino, y que esas pruebas hoy en día, por supuesto, no son así, pero sí están en nuestra propia vida, cuando sentimos ahogo por las situaciones
que nos desbordan de la vida cotidiana, se nos juntan los problemas y cómo reaccionamos, o cómo reaccionamos con nuestro impulso sexual, si nos dejamos llevar por todas las situaciones externas y vamos detrás de cada persona que nos invite a la pérdida de la energía. Y bueno, así, ¿no? Hemos hablado también de la psicología revolucionaria, del trabajo justamente con el primer factor de la revolución de la conciencia, la oración a la madre, que es ella la que tiene el poder verdaderamente de limpiarnos. La mente tiene el problema, entonces la mente teniendo el problema, ¿cómo va a eliminar el problema si la mente es la que tiene el problema? Los yoes. Entonces necesitamos de esta fuerza superior, de nuestro propio ser, para que nos ayude en este trabajo. El ser da la gracia, pero nosotros hacemos el esfuerzo, porque somos el alma humana que el ser ha enviado. Cada uno de nosotros, recordemos, tiene que quedar muy claro que tiene un ser particular, íntimo, y que vive en las dimensiones superiores, es nuestro padre, nuestra madre, y allí está esperando. Si estamos en esta instancia de este curso, es porque el ser ha empujado a cada uno de nosotros para estar aquí y recibir esta información. Y de ahí la importancia de comprender que estas cosas no son para lucrar, son para que la humanidad las reciba. Puede sonar muy grande, no son palabras mías, son palabras de los maestros. Solamente retransmitimos eso por amor a nuestro ser y a nuestro propio camino, y por el, aunque sea chiquito, amor que los podemos tener a ustedes en su propio camino, y querer ayudarles tanto como nos ayudaron a nosotros y nos siguen ayudando y nos seguimos ayudando entre nosotros también, cuando estamos en algún momento un poco desviados. También hablamos de los 3 cerebros del organismo humano. Sabemos que ahora el alma, luego de atravesar los reinos, ha ingresado en el reino humano o en el mamífero racional, para ponernos en el lugar que estamos hoy, y que dejamos el papel de humanos a los grandes seres humanos con sus cuerpos creados. Y hablamos de que los yoes se alojan en esos 3 cerebros y consumen la energía de la creación que llega, las 3 fuerzas de la creación que llegan a esos 3 cerebros. Luego entramos en algunas prácticas, por ejemplo la clave sol, con el recuerdo de sí mismo, la importancia de estar presentes durante el día, el sujeto, el objeto, el lugar, cómo me relaciono con las cosas, cuál es mi estado interior cuando me relaciono con las cosas, en dónde estoy, para empezar a discernir si estoy en el plano físico, si estoy en el astral. Más allá de que nos vayamos con los egos al astral, también pueden haber despertares ahí que nos confirmen todo lo que dicen los maestros. Entonces, hablando del astral, hablamos de las dimensiones superiores, del mantra faraón, por ejemplo, para poder ayudarnos a poder ingresar en esa dimensión. Y cuando hablamos de las dimensiones superiores, hablamos de algo que verdaderamente muchas veces cuesta comprender, que es el sentido espacial. Y el sentido espacial, recordemos este caracol, ¿no? Imaginamos un caracol, ¿qué puede saber de nosotros ese caracol? De la vida del ser humano. ¿Qué puede saber ese caracol? El caracol o el gusano, con su cerebro instintivo motor sexual, avanza por ese instinto de reproducción, ese instinto de procreación y de alimentación, tiene un impulso de vida. Pero ¿qué puede saber de nosotros? Nada, porque no tiene nuestro sentido espacial, porque no tiene estos 3 cerebros desarrollados, si no sería un alma en el reino del mamífero racional. Y este sentido espacial
es el que tenemos que desarrollar para intentar percibir las dimensiones superiores. Pero ¿cómo vamos a...? Y esto es bastante complicado porque lo mismo que con los egos, si nosotros no vimos un yo con nuestros propios ojos, ¿cómo vamos a creer verdaderamente en eso? Por eso necesitamos practicar y meter la gnosis en nuestra vida y nuestra vida en la gnosis, en el conocimiento. Y no que sea algo que hacemos los lunes, los sábados o los domingos y nada más. Esto es del diario vivir, es edificar nuestra vida de una forma superior. Y es un anhelo muy íntimo. Nadie puede contagiar a nadie con esto. No podemos evangelizar a nadie. Es una decisión de cada uno. Y viene y se va, como suele pasar, viene y se va, y así vamos aprendiendo de nuestras limitaciones. Pero este sentido espacial es el que tenemos que desarrollar y es el que las prácticas nos ayudan a desarrollar para percibir esta cuarta dimensión que verdaderamente es el tiempo. Pero ¿cómo vamos a percibir el tiempo? Es un enigma de cada uno de nosotros, no podemos ponerlo en palabras. Pero las prácticas sirven para todo esto. Y a medida que nos vamos limpiando, los yoes, también vamos expandiendo nuestra conciencia, de ese 3% quizás pasamos al 4%, y así vamos avanzando de a poquito en todo esto. Entonces el recuerdo de sí mismo durante el día, el yoga del sueño por la noche, para prepararnos, porque ya sabemos que no nos vamos a dormir, simplemente el alma va a salir del cuerpo físico mientras el etérico va a regenerar, gracias a que los yoes y el alma salió del cuerpo, puede regenerar nuestros cerebros. Entonces cuando retornamos estamos descansados. Pero ¿qué es lo que consume nuestra energía? Son los yoes. Por eso cuando dormimos, hablo de cuando estamos en la cama durante la noche, nos llevamos todas estas subjetividades, pero el yoga del sueño nos ayuda a recolectar una emoción superior y poder tener sueños superiores. Recordemos que los sueños superiores vienen cuando los cerebros se van limpiando y ahí podemos recibir algunos mensajes de nuestro ser o de algún maestro que nos quiera ayudar en el camino. Y los sueños inferiores nos ayudan a conocernos cómo está operando nuestra psicología. Entonces, todo esto de la meditación por la mañana nos va a retroalimentar esa capacidad del recuerdo de sí mismo, del recuerdo de nuestro ser, de que estamos en esta vida por un motivo, que no es al azar, no es aleatorio, no estamos para hacer lo que querramos. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, por supuesto, puede hacer en este momento salir y hacer cualquier barbaridad en la vida, nadie lo va a frenar, si lo agarran tendrá sus consecuencias, y sí sabemos que existen las leyes que en base a cómo operamos, si operamos desde la conciencia o desde los yoes, vamos a tener resultados, vamos plantando semillas, y así en esta vida o en la siguiente o en la que sea, vamos a recolectar los frutos, buenos o malos, de esas semillas. Entonces, todo este tema de la meditación, de los sueños, del yoga del sueño, nos ayuda al camino diario, a la transformación de las impresiones. Recordemos que las situaciones que son como desgracias en nuestra vida, que se plantean así, pero ¿desgracia para quién? Para los egos, que quieren estar bien cómodos ahí haciendo de las suyas. Pero el astuto, el camino el cuarto camino, el camino del astuto, el que comprendió todos los otros caminos y reúne todos esos elementos de los otros caminos, que no se aísla del mundo, sino que va a ir y va a estar dispuesto a la confrontación de esas pruebas, de los 4 elementos, y a la confrontación de las situaciones propias de la vida, para transformar todo eso, va a hacer que nuestra alma se nutra y que los cuerpos superiores también se vayan nutriendo con la transmutación sexual. El que esté en soltero no importa, porque va a empezar a acumular
va a regenerar sus cerebros, y el que esté en pareja, lo vamos a ir hablando en el ciclo B, va a poder crear esos cuerpos. Algunos de nosotros podemos tener algunos cuerpos creados de otras vidas. Recordemos, lo hablamos en la clase de la ley de las octavas, que los cuerpos superiores no se mueren cuando el cuerpo físico muere. Quedan esperando y lo volvemos a tener cuando reingresamos en otro vehículo físico a nuestra disposición. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no podemos utilizar esos cuerpos a nuestra disposición, cuando nosotros queremos, en esas dimensiones correspondientes a esos cuerpos, es porque esos cuerpos están tomados por los ocupas, los que se aprovecharon de todo eso, y ahí están, ¿no? Bueno, luego hablamos un poco de los misterios de la vida y de la muerte, qué pasa cuando morimos, qué pasa, qué queda, qué no queda. Hablamos de la personalidad, hablamos de lo que los mediums pueden comunicarse con la personalidad, salvo muy pocos, como Chico Javier, que él sí tenía permitido canalizar almas, como les mandó el hermano Jason, que hoy no puede estar, pero si ve este video, les mandamos un saludo muy grande, como les mandó el video de la vida de Chico Javier, el brasilero medium, auténtico, y podemos ver ese amor que tenía esa persona, ¿no? Aun cuando lo maltrataban, ¿no? Y que el maestro ahí, ese maestro Emanuel que le dictaba ciertas cosas, le decía, te vas a enfrentar a pruebas, o no sé si era él o la madre, cuando se encontró con su madre difunta, pero bueno, ahí está su camino, su devoción a querer hacer eso y a aguantar, a transformar las impresiones de todos los que le atacaban, que eran muchos, ¿no? Que le perseguían con los crucifijos porque pensaban que estaba endemoniado. Y bueno, luego nos metimos en el tema de la ley del karma, de la rueda del samsara, y terminamos este ciclo A con un paquete de 20 clases que en realidad es una sola cosa que está explicada en diferentes clases por diferentes personas con diferentes puntos de vista, pero ¿qué nos invita a esto? Este paquete, que es una sola cosa, un ciclo, una sola cosa, una práctica, una búsqueda para encontrar. ¿Y que encontrar qué? ¿Y buscar qué? Buscar un estado superior, una forma de vivir superior, una forma de convertirnos en otra persona, de expandir nuestra conciencia, de comprender quiénes son los verdaderos maestros y quiénes son los falsos maestros, porque abundan. ¿Y quiénes dieron su vida? Ahí está. Por sus obras los conoceréis. Entonces, esto es lo que buscamos con estas prácticas y esta información, que obviamente hay mucha información que puede ser muy intelectual, pero que hay que llevar a la emoción. Si no comprendemos la ley de las octavas, porque es algo difícil de comprender, y más si nos metemos en el conocimiento de Gurdjieff, hablando con los hertz y qué sé yo, de las frecuencias y cómo se dobla la energía en la naturaleza, por eso no se crean líneas rectas. Bueno, por ahí es muy intelectual. Pero ¿cuál es el punto de la ley de las octavas? Que van a venir momentos en que vamos a tener que hacer un súper esfuerzo, un sacrificio para pasar de esos estados que representan las notas musicales a otro. Y así, de momento en momento, poder ir subiendo en estas octavas, que implica la muerte del mí mismo, y que implica la transmutación de la energía sexual, y que implica el sacrificio de mí mismo para ayudar a los demás, porque ¿dónde nos vamos a llevar si no todo esto? ¿Pretendemos ir a esas dimensiones superiores, conocerlas, donde reina más el amor, donde hay menos leyes, más amor? Pensemos más cerca del absoluto. ¿Y qué queremos? ¿Ingresar ahí con una bolsa llena de cientos de yoes? No se puede. Entonces ahí está la verdadera comprensión del sacrificio por los demás.
y de la verdadera comprensión de la vida de los santos y santas, que en devoción a su propio ser buscan saber más cómo transformar las impresiones y saber poner su vida al servicio de los demás. Si no, nos convertimos en cualquier cosa, un aborto de la naturaleza. Entonces, eso es lo que plantea este ciclo A, que busquemos comprender que es un estado interior el que necesitamos. Aprender, comprender, lograr. Y una buena pregunta, entonces, que tiene que ver con esto que siempre, o que hemos hablado un poco, ¿no? Que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Qué es lo que amamos de esta vida? Más que lo más importante de la vida. ¿Qué es lo que nos saca todo el tiempo de percibir lo más importante de la vida, que es el camino que plantea la gnosis, que es el camino que siempre se ha divulgado en secreto y hoy está abierto porque las cosas se van a poner ásperas y lo vamos a hablar al comienzo del ciclo B. ¿Dónde está nuestro centro de gravedad? ¿En qué? ¿En los objetos? ¿En las músicas? ¿En los carros? ¿En los automóviles? ¿En las ropas? ¿En las carteras? ¿En las estatuas de maestros? ¿En los libros? ¿O está en el amor al ser? Porque a veces creemos que los demás están identificados con ciertas cosas y podemos juzgar a los demás que están identificados con, no sé, está muy identificado con su auto, con su carro, y nosotros quizás estamos identificados con un aparato. Y pensamos que no estamos identificados porque estamos en la gnosis. No, es al revés, cada vez hay que ver más dónde tenemos nuestro centro de gravedad. Y ahí reflexionar diariamente y ahí, con el recuerdo del ser, ver qué es lo que nos está sacando, dónde está, dónde amamos más, cuál es nuestro tesoro más que al camino. Es algo personal de cada uno y no hay juicios porque si alguien lo tiene más desarrollado o menos. Eso, todos estamos muy lejos de ser grandes maestros, así que jamás podríamos comparar todo esto. Pero sí comprender que dentro nuestro, ¿qué hay? Un veneno que es el veneno que tienen los demás. Y es este veneno que tenemos nosotros el que no soporta el veneno de los demás, es el orgullo, es la sensación de que valgo mucho y que no podemos, no tenemos la capacidad amorosa de soportar el veneno de los demás cuando nos atacan o cuando vienen contra nosotros. Ya estás muy cambiado, ahora no venís más. Nos agarra una cosa, bueno, vos no comprendés. No, en vez de decir, qué lástima que no lo comprende. No por sentirnos superior, sino qué lindo hubiese sido que comprendas esto. Pero quizás la próxima vida, esa persona que quizás nosotros quisimos hablarle de esto, sí le llegue a su corazón. Nunca hay que juzgar. Y ahí están nuestras propias creencias, las creencias que forman más creencias y que nos alejan de la verdad absoluta y que forman religiones y que forman ideologías y que ahora eso no se necesita y que eso no importa porque valemos mucho, porque Dios nos ama y no hay que hacer nada porque nos reuniremos todos en el otro plano con el día del juicio, nos vamos a reunir en la resurrección de todos. Y así pasan las décadas, los siglos, y nos fuimos alejando y alejando y alejando y alejando de todo esto. Por creer nos perdemos de la búsqueda del conocer, de tener gnosis.
Y hombre, conócete a ti mismo, ten gnosis de ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Es como un resumen muy simple de lo que hay que hacer con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ¿qué pasa hoy? Abundan las falsas religiones, las religiones caídas, las iglesias caídas, los yogis caídos, los tibetanos caídos, los católicos caídos, los evangélicos, los anglicanos, los protestantes, los calvinos, no sé, lo que sea, todo. Ok. Y nos perdemos de buscar a los verdaderos maestros, como dije, que dieron su vida y que dan su vida todavía desde las dimensiones superiores, siguen haciendo todo esto por nosotros. Y aquí está lo que hizo el maestro Samael en su vida, y él sabe en este momento de todos nosotros, porque su conciencia abarca mucho más que nuestra conciencia. Y es por eso que a verdaderos maestros se les puede invocar, y a los falsos maestros no tienen ni idea, solo van a vender cosas. Esto, chicos, es verdaderamente un regalo que llegó a nuestra vida. Un regalo. Es el regalo de nuestro propio ser, de nuestro propio padre, de nuestra propia madre. Y en cada conciencia, cada uno de ustedes lo podrá comprender en base a quién es, a sus vidas, a su vida, a sus condiciones, a sus yoes, a su psicología o lo que sea. Pero desde mi persona y desde Pau, Estefa y Jason, sí podemos decirles que esto es un regalo del ser. Y que tómenlo como puedan. Pero el consejo es que lo tomen. Porque es a través de ese amor que viene del ser que nosotros podemos amar más al ser y amar más las prácticas. Para que el yo no agarre las prácticas y quiera ser de sí mismo muy poderoso, muy santo, muy bueno, mejor que los demás, mejor en el camino. Esto es el filo de la navaja, como dice el maestro Samael. ¿Qué más decir, no? Podemos entender verdaderamente quiénes somos en la vida, por qué estamos acá, por ende amarnos, no porque valgo mucho, sino porque entendemos nuestro lugar en la creación. Es muy diferente el amor propio del amor al ser. Como dice Rudolf Steiner, un gran iniciado, maestro, el amor se desarrolla en base a otros, no en base a uno mismo. Y eso lo tenemos que entender. Y si vamos a caminar este camino en búsqueda del conocimiento superior, busquemos ese camino, demos un paso hacia eso, pero demos 3 pasos hacia el refinamiento de nuestra propia psicología. Y ahí está lo que es comprender la muerte del ego. Y de a poco, con los meses o con los años, depende cada uno, depende el dharma de cada uno, cómo opera el ser en cada uno, lo va a poder ir descubriendo. Pero a veces estamos en la lona, no nos pasa nada. No tenemos ni sueños superiores, ni salimos en astral, no transformamos ni una, pero igual estamos en el camino. Porque mientras no digamos esto no sirve para nada, podemos tener la gracia de ir comprendiendo un poco más. Porque no es cuestión de comprender que ya comprendimos todo. No comprendimos nada. Porque no amamos. Solo el amor puede hacernos comprender.